Perfecto. Entonces, para el día de hoy tenemos programado desarrollar el algoritmo del robot Zoom, ¿sí? Es un algoritmo que tiene una complejidad media, ¿sí? Pero con todo lo que hemos aprendido hasta ahora, estamos seguros que lo vamos a llegar a entender, ¿sí? Y el objetivo más importante es que ustedes puedan modificarlo dependiendo de los requerimientos que quieren seguir y obviamente apuntando al evento de final de la capacitación, ¿sí? Entonces, empezamos. Aquí tenemos el robot Sumo, que ya todos lo tienen ensamblado, ¿sí? Y como les explicaba, es muy importante tener ya que todos ustedes completen el desbloqueo de los robots, ¿sí? Tanto de ustedes como de sus estudiantes, ¿ya? Es muy importante. ¿Por qué? Porque con ese desbloqueo vamos a poder trabajar a toda la capacidad del robot, ¿sí? Perfecto. Entonces, tomamos en cuenta lo siguiente. Sensor ultrasonido, ¿sí? Ya sabemos cómo funciona. Vamos a hacer un repaso también de su funcionamiento y también de su programación. ¿Qué más tenemos por aquí? El sensor ultrasonido se conecta a uno de los puertos. Ustedes pueden elegir ya sea el puerto 1, el puerto 2, puerto 3 o puerto 4 indistintamente, ¿sí? Ahora, en la parte de abajo del robot, ¿sí? Como les he mencionado, esta es la primera parte del proyecto de Robot Zoom, ¿sí? En una segunda parte vamos a agregar un sensor infrarrojo, ya sea en esta posición o en esta posición, solamente uno, ¿sí? Para hacer la segunda parte del proyecto, ¿sí? Ahora nos vamos a concentrar solamente en la primera parte. Listo. El objetivo en realidad es muy sencillo, ¿sí? Tenemos que entender cómo se tiene que comportar el robot. Voy a explicarlo, ¿sí? Tienen que estar muy atentos y después voy a hacer una demostración, ¿ya? Entonces, en primer lugar, el robot inicia con los LEDs encendidos en color azul. Recuerden que los LEDs, ¿sí? Los LEDs, ¿por qué hemos aprendido a programar LEDs? ¿Para aprender cómo se apagan y cómo se encienden? No. Ese es un objetivo. El objetivo principal es que nosotros expresemos un estado interno del robot o del proyecto de feria de ciencias, o en este caso del robot de competencia, que podamos expresar el comportamiento, el estado interno del robot, ¿sí? Entonces, para eso nos sirven los LEDs, ¿sí? Ahora, por ejemplo, decimos que el robot inicia con los LEDs en color azul. ¿Qué significa eso? El robot nos está dando un mensaje, nos está indicando, ¿sabes qué? Ya estoy listo para empezar a trabajar, ¿sí? Ese es el mensaje principal, ¿ya? Ahora, siguiente paso. Una vez que el robot inicia con los LEDs en color azul, ¿sí? Y ya está listo, ¿cuál es el sensor más sencillo de trabajar para empezar a funcionar el funcionamiento del robot? Justamente el pulsador, ¿sí? Nosotros presionamos el pulsador y el robot empieza su funcionamiento. En este caso, según las reglas de Robot Sumo, ¿sí? Porque es un campeonato, este es un robot que justamente es un campeonato internacional, ¿sí? A nivel mundial se trabaja el Robot Sumo. Inicialmente tiene que tener una cuenta regresiva, ¿sí? De 5 segundos. Es decir, que al presionar el pulsador, el robot tiene que dar una cuenta regresiva de 5 segundos. Ahora, no solamente vamos a contar esos 5 segundos, sino que el robot tiene que expresar que está contando esos 5 segundos. Para eso también vamos a hacer uso de los LEDs y en este caso de parlante además, ¿sí? Entonces, gracias al parlante y a los LEDs, el robot nos va a indicar, nos va a comunicar que está contando 5 segundos. Y cuando termine, incluso, cuando termina o llega al segundo 5, al segundo quinto, entonces, ¿qué va a pasar? También él va a cambiar su estado y nos va a indicar que ya está listo y ya contó los 5 segundos, ¿sí? Perfecto, entonces vamos tomando todo eso en cuenta, ¿ah? Y una vez que termina los 5 segundos, el robot empieza a moverse, ¿sí? ¿Qué va a hacer el robot inicialmente? Inicialmente el robot va a empezar a girar, ¿sí? Va a empezar a girar. Puede girar en sentido horario o en sentido antihorario, ¿sí? Horario o antihorario. Ahora, ¿de qué depende que gire en sentido horario y antihorario?
En este caso, la programación que tenemos enfocada es que eso es un comportamiento aleatorio, ¿sí? En algún momento el robot girará en sentido horario y en otro momento girará en sentido antihorario. Eso, como les digo, lo vamos a dejar a un tema aleatorio, ¿sí? El robot va a decidir aleatoriamente si gira en sentido horario o en sentido antihorario. Pero ustedes se preguntarán, pero profesor, ¿para qué va a girar? ¿Cuál es el objetivo de girar en sentido horario y en sentido antihorario? El objetivo es que el sensor ultrasonido, que en este caso está apuntando siempre hacia adelante, ¿sí? Siempre hacia adelante, tenga la opción de escanear su entorno, ¿sí? Escanea su entorno. Pero profesor, ¿para qué escanea su entorno? Escanea su entorno para poder encontrar al oponente, ¿ya? Escanea su entorno para poder encontrar al oponente. Ahora, de eso va a depender mucho el rango que le demos al sensor ultrasonido, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros le damos el rango de 30 centímetros, ¿qué va a pasar? Que el robot va a escanear y va a detectar en ese rango de 30 centímetros. Si hay un oponente que está más allá de 30 centímetros, pues el robot no lo va a ver, no lo va a detectar, ¿sí? Entonces, esa también es una estrategia que ustedes van a tener que calcular según el requerimiento, en este caso, del evento para el robot Zoom, ¿sí? Nosotros en esta primera sesión, la parte 1 del robot, de este proyecto, vamos a darle un rango de 10 centímetros, ¿sí? Un rango de 10 centímetros que es un rango manejable para poder realizar esta sesión de demostración, ¿sí? Perfecto. Entonces, una vez que el robot está girando y en ese preciso momento detecta un objeto, puede ser esta cajita, el oponente puede ser representado por esta cajita, ¿sí? Si esa cajita está a una distancia menor de 10 centímetros, ¿sí? Menor de 10 centímetros, pues en ese momento el robot detecta la presencia de un oponente y lo que hace es embestirlo. Embestirlo significa que girará sus ruedas hacia adelante, ¿sí? Y se irá en contra del objeto, ¿sí? Entonces, una vez que ese objeto ya desaparece, el robot vuelve a su estado de escaneo, ¿sí? De búsqueda. Entonces, precisamente después de que el objeto ya no está presente, ¿sí? El robot deja de embestir y acto seguido empieza a buscar otra vez el oponente. ¿Se dan cuenta? Y sobre todo también, cuando el robot empiece a embestir, ¿sí? No solamente vamos a trabajar con los motores, sino que también tenemos que indicar ese proceso de que está embistiendo, ¿con qué? Ya sabemos, con los LEDs y con el parlante, ¿ya? Con los LEDs y con el parlante. Entonces, si se dan cuenta, estamos utilizando todo lo que hemos aprendido, pero ahora sí para darle un sentido, un comportamiento al robot, ¿ya? Que ese es el objetivo principal de esta capacitación. Perfecto. Entonces, para eso tenemos que subir un programa al microcontrolador. En este caso ya lo tengo subido del microcontrolador y lo que vamos a hacer es una demostración, ¿ah? Vamos a mover esto por acá y empezamos. Miren, el robot está ahí, ¿sí? Y como les dije, cuando encendamos, el robot inicia con los LEDs encendidos en color azul. ¿Qué significa eso? Que el robot ya está listo, preparado ya hizo toda la configuración interna de sensores, de actuadores, ya hizo absolutamente todo, indicó que el sensor de ultrasonido está conectado al puerto 2, muy importante eso, ¿sí? Ya lo vamos a recordar también, y inicializó los LEDs, el pulsador, también el buzzer, el parlante, y está listo, ¿sí? Entonces, acto seguido, nosotros presionamos el pulsador y va a iniciar la cuenta regresiva. Miren, 1, 2 y 3. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hizo? Miren, ¿qué hizo? La cuenta regresiva, ¿sí? Ahora, miren qué he hecho. He detenido el robot y ¿qué he presionado? Al lado del microcontrolador hay un pulsador pequeñito, ¿sí? Ese pulsador pequeñito sirve ¿para qué? Para reiniciar el programa. No borra el programa, sino que lo reinicia, vuelve a iniciar, ¿sí? Entonces, presiono otra vez y cuando yo quiera que puedo reiniciarlo, miren, ¿ah? Lo reinicié. ¿Se dan cuenta? Cuando yo desee, presiono este pulsador que está al costado del microcontrolador y el programa se reinicia, ¿sí? Vamos otra vez. ¿Se dieron cuenta del último conteo? ¿Se dieron cuenta del último conteo? El último conteo fue más largo, ¿se dan cuenta? En el segundo número 5.
está indicando de que ya terminó de contar y empieza el movimiento. Y no solo eso, cuando presionamos el pulsador, también se escucha una secuencia de sonido. Miren, 1, 2 y 3, atentos cuando presionen. 1, 2 y 3. ¿Se dan cuenta? Otra vez, miren. 1, 2 y 3. ¿Ya ven? Entonces, todos esos detalles, ¿por qué los estoy exponiendo antes? Porque recuerden que en realidad la programación, ¿sí?, es el último proceso que se realiza cuando trabajamos este tipo de proyectos. La programación es lo último. Primero tenemos que entender qué es lo que tiene que hacer el robot, y una vez que entendemos qué es lo que tiene que hacer, programamos y probamos, ¿ya? Al final, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que ustedes puedan modificar de alguna manera, ponerle diferentes secuencias de sonido, diferentes estados en los LEDs, muchas cosas diferentes, pero ¿cómo vamos a poder lograr que ustedes modifiquen ese programa? Tienen que entenderlo a la perfección, línea por línea, una línea, la línea de cada robot, la línea de programación de cada programa tiene que estar completamente entendida, ¿ya? Seguimos. Ahora sí, vamos a dejar que termine. Y el robot empieza a escanear. En este caso, el robot, de forma aleatoria, ha elegido girar a la derecha, ¿sí? Y también reforzamos esa acción, porque su LED derecho el LED derecho está encendiendo en verde. ¿Qué significa? Que el robot está girando en sentido horario, ¿ya? Obviamente ustedes lo pueden ver en sentido antihorario de repente porque está en espejo, pero bueno, en realidad está girando en sentido horario, ¿sí? Listo. Ahora, ¿qué pasa si yo lo detengo acá? Lo detengo y se reinicia. ¿Se dan cuenta? Vamos otra vez. Si yo presiono otra vez el pulsador, hace todo el proceso y es probable que el giro cambie. Ya no inicie con giro horario, sino de repente giro antihorario. ¿Por qué? Porque ese es un proceso aleatorio. Eso ya vamos a ver cómo lo vamos a programar, ¿ya? Pero también podría ser, como es aleatorio, también podría seguir eligiendo girar a la derecha. Probemos. Siguió eligiendo derecha, ¿ya? Ahora miren, vamos a trabajar con la cajita para que vean cómo embiste, ¿ya? Miren, 1, 2 y 3. ¿Se dan cuenta? Embistió, otra vez. Embistió, ¿sí? Y cuando embiste, ahí cambió de sentido. ¿Se dan cuenta? Ahora está girando en sentido antihorario, porque es un proceso aleatorio. ¿Otra vez? Ahora horario. ¿Se dan cuenta? Ahora sigue horario. Ahora antihorario. ¿Se dan cuenta? Es un proceso aleatorio, ¿sí? Y se dan cuenta que cuando embiste hay una secuencia de sonido diferente, ¿sí? Y además los LEDs se encienden en color rojo. Y eso es absolutamente todo. ¿Se dan cuenta? Ahí, esperemos. Ahí está. Otra cosa, miren, ¿qué pasa si pongo la caja lo suficientemente lejos? No la detecta, porque ese es el rango que se puede configurar, que ustedes pueden configurar dependiendo de lo que quieren hacer, ¿sí? Ahora, también hay un pequeño detalle que hay que mencionar. Cuando el robot embiste, también se puede configurar el tiempo mínimo que embiste. En este caso, está embistiendo durante 100 milisegundos, ¿sí? Si nosotros le pusiéramos, por ejemplo, para que cuando detecte embista 1000 milisegundos, el robot va a avanzar durante 1000 milisegundos, o sea, es decir, va a avanzar durante 1 segundo. Eso también es una estrategia que ustedes pueden coordinar, ¿ya? Ahorita está con 100 milisegundos, ¿sí? Si yo le pongo, por ejemplo, 1000, lo que va a hacer es avanzar durante 1000 milisegundos y después se detendrá, ¿ya? Eso también tienen que probar ustedes, ¿ya? Perfecto. ¿Cómo lo detengo? ¿Lo apago? No. Presiono el botón. Este es el botoncito, miren, a ver si lo pueden ver mejor. Ahí está. Acá es el microcontrolador y el pulsadorcito está aquí. Lo presiono y miren, 1, 2 y 3.
y se detiene, ¿sí? Se reinicia el robot, ¿ya? Perfecto. Entonces, con esa explicación, ahora sí podemos empezar la sesión, ¿ya? Si tienen alguna duda, alguna consulta, es el momento de hacerla, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Es el momento de hacerla, por favor, antes de empezar la sesión. Ahí se ve bien. Un poquito más. Ahí está. Y lo apagamos. Listo. Ahora sí, vamos a empezar. ¿Alguna consulta respecto al funcionamiento del robot? ¿Todo claro? ¿Todo quedó claro? Muy bien. Si todo está claro, ¿sí? Pueden activar su micro para hacer la consulta o también pueden escribir directamente al chat de la clase, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Empecemos. Sí está claro, nos dice un compañero. Perfecto. Entonces, recuerden, estimados docentes, si yo hago una pregunta y no hay respuesta de su parte, entonces yo entiendo de que todo está claro y podemos seguir avanzando, pero por favor, es importante que por lo menos uno o dos compañeros nos expresen que está bien, ¿ya? Que todo está bien, o si no, también con una duda. Listo, ahora sí, vamos a concentrarnos en nuestro PDF, ¿sí? Que justamente nos está hablando acerca de... A ver, un momentito acá. Acá está. A ver, listo. Ahora, en este PDF vamos a empezar repasando el tema del sensor de ultrasonido, ¿sí? Como ven, ¿qué dice acá? Proyecto Robot Sumo, ¿pero qué? Parte 1, ¿ya? Hemos dividido en dos partes porque obviamente la idea es que entendamos cada una de ellas y al final poder unirlas, ¿ya? Al final poder unirlas. Perfecto, entonces empezamos. Sensor ultrasonido. Ya sabemos que el sensor ultrasonido permite que detectar objetos que están enfrente de él, ¿sí? Enfrente de él. Recuerden que este sensor tiene dos parlantes, ¿sí? Que emiten una onda ultrasónica. Recuerden que esa onda ultrasónica es un sonido, pero que es un sonido a una frecuencia de 40 kilohertz, o lo que es lo mismo, 40.000 hertz. Es un sonido que obviamente por su alta frecuencia no lo podemos escuchar, pero en realidad sí emite sonidos por cada uno de sus parlantes, ¿sí? En este caso, el parlante que emite el sonido se le conoce como emisor, ¿sí? Este parlante emite el sonido y ¿quién va a recepcionar? El receptor, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Que ya lo vimos también en la clase de sensor ultrasonido. Ese ejemplo nos está indicando el funcionamiento, ¿sí? El parlante emisor emite la onda ultrasónica, viaja por el medio, en este caso el medio es el aire, ¿sí? Viaja por el aire y no es hasta que encuentra un objeto, ese sonido, esa onda sonora choca y rebota, ¿sí? En el momento que rebota, es detectada por el parlantito, que en este caso sería el receptor, ¿sí? Ahora, gracias a este proceso, ¿sí? Nosotros podemos identificar no solamente que existe un objeto enfrente, sino que podemos calcular a la distancia a la que se encuentra, ¿sí? Perfecto. Características de este sensor, ¿sí? Muy importantes. El rango de detección, 2 centímetros y 450, y hasta 450 centímetros, ¿sí? Ese es el rango de detección. Obviamente no es recomendable trabajar en los límites, ¿sí? No es recomendable trabajar a 2 centímetros, podríamos empezar a trabajar a 3, a 4, etcétera, ¿no? Sin embargo, los límites no necesariamente se recomienda trabajar. Tiene una precisión de 0.3. Esto también es importante saber. Ese 0.3 sí es una restricción del fabricante de este sensor ultrasonido, ¿sí? Pero que no necesariamente se cumple fielmente. Sí puede tener un error, no necesariamente de 0.3, puede ser un error de 1 centímetro, de 2 centímetros, dependiendo. La idea es que nosotros podamos manejar y controlar ese error, ¿sí? Como profesor, probando. ¿Ya? Probando. Recuerden que estos proyectos son proyectos de robótica, pero robótica escolar, ¿sí? Entonces, existen otro tipo de sensores que son sensores industriales, ¿sí? Esos sensores sí tienen un error definido, nunca fallan, nunca fallan. Sin embargo, el tema de ¿por qué los separan? ¿Por qué es un sensor industrial? Porque esos sensores industriales, por ejemplo, si en algún momento fallan, pueden ocasionar
como se usan en la industria, pueden ocasionar daños, en primer lugar, personales, ¿sí? La gente que trabaja con estos equipos pueden recibir daños, ¿sí? Entonces es importantísimo que ese sensor no pueda fallar. Y en segundo lugar, además de estar en riesgo la vida de las personas, ¿sí? También está en riesgo una producción, ¿no? Una producción que obviamente se considera que es de muy alto valor para el propietario, ¿sí? Entonces, y obviamente, si estamos hablando de sensores industriales, esos sensores tienen un costo elevado, ¿no? Pero los sensores que estamos trabajando aquí resultan muy efectivos en costo y también en funcionalidad para trabajar proyectos de robótica escolar, ¿sí? Perfecto. Ahora, ¿qué más dice? Dice que tiene un ángulo de acción no mayor a 15 grados, ¿sí? Eso significa que con esa idea o con este dato de 15 grados de acción, significa que el sensor tiene puntos ciegos. Claro que sí, que tiene puntos ciegos. Por ejemplo, si estamos con el sensor y lo estamos trabajando de esta forma, ¿sí? De frente, un objeto que se encuentra acá, ¿lo podrá detectar? No, no lo puede detectar, porque justamente su rango de acción es de 15 grados a partir del emisor, ¿sí? Forma un triángulo, un conito, un cono, y todo lo que esté dentro de ese cono lo detecta. Si no, no lo detecta, no lo detecta. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si yo quiero detectar algo que está acá, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer? Girar. Y justamente es la estrategia que estamos trabajando ahora, ¿ya? Perfecto. Muy bien. Seguimos avanzando entonces, seguimos avanzando con estas ideas. Y, profesor, ¿eso es todo lo que tenemos que saber del sensor? Claro que sí, es todo lo que tenemos que saber, ¿ah? Ahora, un dato adicional. Este sensor, pues obviamente se puede conectar en el puerto 1, 2 o 3 y 4. Recordemos que los puertos 1 y 2 son puertos digitales y los puertos 3 y 4 son puertos analógicos, ¿ya? Son puertos analógicos. Cuando empecemos el tema de la segunda parte de este proyecto, porque recuerden que estamos en la parte 1, ¿sí? La segunda parte, en ese momento sí vamos a empezar a trabajar ¿con qué? Con los puertos analógicos, porque precisamente esos puertos analógicos servirán para conectar el sensor infrarrojo, ¿ya? El sensor infrarrojo. Y ese también será tema de otra sesión. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? También nos indican aquí en nuestro PDF cómo programarlo, ¿sí? ¿Cuál es la idea? ¿Qué requisitos necesitamos? Pero eso ya lo conocemos, y lo hemos trabajado durante toda la capacitación. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que en primer lugar tenemos que incluir la librería LudioMax, que es la librería que nos permite programar en Arduino de una forma sencilla. Recuerden que estos programas, ¿sí? Estos programas que nosotros trabajamos, tienen relativamente pocas líneas de código. Si nosotros trabajáramos directamente con la interfaz de Arduino, pues como les expliqué y les comenté anteriormente, esas líneas se cuadruplican o hasta podrían quintuplicarse, pero el detalle no es que el programa sea más grande, porque igual se puede manejar. El tema principal es que es muy complejo que los estudiantes puedan trabajar a ese nivel, ¿sí? Es por eso que como estamos trabajando con robótica escolar, gracias a la librería LudioMax, es que esto se hace más sencillo, más didáctico, ¿ya? Sobre todo para chicos que están en secundaria. ¿Qué más? Una vez que ya incluimos la librería, tenemos que representar nuestro sensor físico, que lo tenemos aquí en físico. ¿Dónde, profesor? Aquí está físico, lo puedo tocar, por eso es físico. Y además el cable al que está conectado también es un tema físico, está conectado al puerto 2, ¿sí? Ese sensor y respectivamente el cable al puerto donde está conectado, tenemos que representarlo aquí. ¿Cómo? Con una variable especial. Recordemos que es la variable de tipo sensor ultrasonido. Profesor, ¿tengo que escribirlo así con mayúsculas, subguión y mayúscula? Claro que sí. Si no lo escribimos exactamente igual, no se va a reconocer como el sensor ultrasonido, ¿sí? Ahora, el siguiente tema es el nombre de la variable. Este es el tipo, recuerden, pero este es el ultrasonido, vendría a ser el nombre de la variable. Este nombre, ¿sí? Este nombre de variable, como les digo, puede ser a elección de cada uno. Sin embargo, como hemos conversado, los nombres de variables como X, Y, Z, A, B, C no funcionan aquí en el contexto de que no nos dice nada, no nos dice el objetivo o la funcionalidad
para los cuales se está creando esta variable. ¿Sí? En este caso, ultrasonido está perfecto, sensor ultrasonido también. Ya los chicos también, en el momento que ustedes les tramitan esta información, estamos seguros que ellos son muy creativos también, ¿no? Y le podrían poner nombres diferentes, pero tendrían que estar relacionados con la funcionalidad de esta variable, ¿ya? Ahora, ya que físicamente el sensor está conectado a un puerto, también tenemos que especificar eso en el lenguaje de programación. ¿Cómo? Fácil. Por ejemplo, si este sensor se puede conectar al puerto 1, 2, 3 o 4, y en este caso lo tenemos conectado al puerto 2, tenemos que indicar eso en el lenguaje de programación. ¿Cómo hacemos eso? En la función de configuración o la función setup. Dentro de esta función utilizamos el comando inicializar, que se trabaja sobre el sensor de ultrasonido. Si sobre el sensor de ultrasonido, sobre este sensor se trabaja, ¿sí? ¿Cómo indicamos que se está trabajando sobre ese sensor? Fácil. ¿Por qué? Porque estamos poniendo un puntito. Eso significa que este comando de inicializar lo estamos trabajando sobre el sensor de ultrasonido. Y aquí precisamente tenemos que indicar qué puerto físico es al que tenemos conectado el sensor. ¿Sí? En este caso, puerto 2. Entonces lo indicamos acá como puerto 2. Recuerden que este puerto 2, ¿sí? Recuerden que este puerto 2 tiene que escribirse de la forma que estamos viendo, ¿no? Todo con letras mayúsculas, ¿ya? Sin espacios y sin guiones, pero con letras mayúsculas. Si escribimos con una letra minúscula, ya no lo reconoce como un puerto, ¿sí? Perfecto. Seguimos avanzando. Ahí está. ¿Y qué más nos dice? Finalmente, ya hemos incluido la librería, hemos creado la variable, hemos configurado nuestro sensor, ahora toca utilizarlo, ¿sí? Pero para utilizarlo, obviamente necesitamos una variable de tipo entero. ¿Por qué de tipo entero? Porque en esta variable vamos a almacenar la distancia que está detectando o a la que está detectando el sensor un objeto delante de él. En este caso también el nombre es importantísimo, ¿sí? En este caso es la distancia, pero que está medida en centímetros, ¿sí? ¿Por qué le ponemos su guión, profesor? ¿Por qué insiste en poner sus guiones en los nombres? ¿Por qué? Porque es fácil de leer, ¿sí? Es fácil de leer. A simple vista digo, distancia, centímetros. Perfecto, entiendo que esta es la distancia y que cuáles son sus unidades, centímetros. Si obviáramos el subguión, diría distancia cm junto, ¿no? Entonces eso no es legible a simple vista, ¿sí? Al momento de programar tenemos que tratar de que el programa sea lo más legible, lo más entendible posible. ¿Y por qué inicializamos en 0? Claro, porque al inicio es una buena práctica de programación darle un valor inicial a todas nuestras variables. En este caso no es la excepción. Y un valor neutro se le puede entregar con el número 0. ¿Ya? Listo. Ahora, una vez que ya definí la variable, ¿qué hago? Ajá, utilizo un comando que se llama calcular distancia. ¿Se dan cuenta? Otra vez el patrón de ponerle un subguión. ¿Por qué? Porque se lee fácilmente. ¿Ah? Porque se lee fácilmente. Listo, entonces utilizo el comando calcular distancia, ¿sí? Y este comando me va a devolver varios valores, ¿no? Si es que un objeto está a una distancia de 5 centímetros, esta instrucción me va a devolver 5 centímetros. Si está a 8, 8. Si está a 20, 20, ¿sí? Me devuelve la distancia actual del sensor respecto de un objeto que está enfrente de él. Y acto seguido, utilizamos el operador de asignación, que en este caso es este símbolo igual, ¿sí? Ese operador de asignación, pues lo que está realizando es guardar este valor dentro de la variable, ¿sí? Recuerden que estas variables no son más que espacios de memoria que se encuentran dentro del microcontrolador, donde yo puedo almacenar y guardar todo tipo de datos, ¿sí? En este caso, el dato relevante es la distancia en centímetros. Perfecto. Listo. Ahora, siguiente tema. ¿Sí? Por favor, también un tema aparte, ¿sí? Que les estoy comunicando ahora, que les voy a comunicar ahora, es que por favor traten de ingresar temprano a la sesión, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos hablado de muchos temas clave, ¿sí? Y obviamente ya es inviable repetirlos. De todas formas, el video de esta sesión queda grabado para que ustedes puedan consultarlo en adelante, ¿sí?
Perfecto. Y en su momento ya el encargado les entregará el video procesado y subido a YouTube. Listo. Ahora, ya llegamos, ya recordamos todo el tema de sensor ultrasonido, hemos demostrado cómo funciona en vivo el robot Sumo, hemos visto cuáles son los pasos que tiene que seguir, los pasos que realiza, el estado de búsqueda, el estado de cuando embiste, los estados que nos dice los LEDs, los estados que nos dice el parlante, varios detalles. Una vez que ya tenemos eso claro, empezamos la descripción del robot Sumo. En este caso, el robot Sumo, ¿sí?, tiene dos características principales, ¿sí? Una, que utiliza el sensor ultrasonido, eso ya lo sabemos. Y otra es que en su estructura física trabaja con una rampa, ¿sí? Es una rampa que está inclinada a 45 grados aproximadamente. ¿Para qué? Para poder embestir sin problemas y proteger. Cuando embiste, se protege el robot, ¿sí? Simplemente choca el objeto aquí en esta rampa y el robot está completamente protegido, ¿sí? Ahora, como les había explicado también, es importantísimo que todos, por favor, ya terminen de realizar el desbloqueo de sus robots, porque si no realizamos el desbloqueo, no vamos a poder trabajar los proyectos de la forma que se debe, ¿sí? Entonces, para todos los que les falta, tienen estas 2 semanas más para poder realizar el desbloqueo. Y no solo el desbloqueo de sus robots, lo más importante es el desbloqueo de los robots de los chicos. Sí, el robot de los chicos es importantísimo porque al final los chicos son los que van a presentar los proyectos, ¿ya? Perfecto. Listo, sensor ultrasonido y rampa, datos característicos de nuestro robot Sumo, ¿sí? Por aquí abajito ya podemos ver, a ver, fíjense por aquí abajito podemos ver el tema de que le estamos agregando un sensor infrarrojo, ¿sí? Justamente acá, ¿sí? ¿Qué es lo que les indiqué? Que si nosotros le damos la vuelta al robot, ¿sí? Ajá, ahí podemos ver que tiene 2 espacios, ¿sí? En uno de ellos colocaremos el sensor infrarrojo y ese será tema de la segunda parte de este proyecto, que es el robot Sumo, ¿sí? La segunda parte. Ahora estamos en la primera. Listo, seguimos. Tenemos ahí un texto que nos está indicando la descripción del robot Sumo. Dice: un robot Sumo es un robot de competencia que se enfrenta a otro robot sobre una superficie circular, ¿ya? Hay una superficie circular sobre la que se va a realizar la competencia, ¿sí? Ahora dice, el objetivo es sacar al oponente de la superficie. O sea, si estamos en un círculo, ¿sí? Ese círculo tiene una dimensión, ¿no es cierto? Tiene un diámetro, tiene un radio y tiene un área específica. Si uno de los robots logra sacar al otro, ¿sí?, pues el que se queda dentro es el ganador, ¿ya? Esa es la idea, ¿sí? Pero obviamente nosotros, para enfocar el tema de la competencia, ¿sí?, tenemos ideado un tipo de concurso que es análogo y es para que los chicos puedan realizarlo solos desde su casa, ¿ya? En su momento también vamos a explicar de qué se trata y no solo le vamos a explicar, sino que les vamos a mandar un video, ¿sí?, un video donde se ve ejemplificado todo este proceso, ¿sí? Bajo qué contexto se va a realizar, qué materiales se necesitan, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo eso para el final, el proyecto de final de la capacitación. Ahora dice, cuando el oponente es detectado, lo embiste, ahora dice, perdón, acá hay un dato adicional. Dice, el robot cuenta con un sensor de ultrasonido, ya sabemos cuál es, para detectar a su oponente a una distancia específica, ¿sí? Esa distancia específica también ustedes la tienen que configurar, ¿no? En este caso, el proyecto va a ser de 10 centímetros, sin embargo, ustedes ya dependiendo de la estrategia que planifiquen para la competencia, para el evento, ¿sí?, le pondrán más, le pondrán menos, eso ya depende de ustedes. Ahora dice, cuando el oponente es detectado, lo embiste a toda velocidad para tratar de sacarlo de la superficie. Además, tiene una estructura que se le conoce como rampa para empujar al oponente con mayor facilidad, ¿sí? Eso ya lo hemos visto hace un momentito. Listo. Ahora, lo que sigue es la descripción en texto, ¿sí? La descripción en texto que yo, al inicio de la sesión, la he ejemplificado, pero en vivo, ¿sí? Ustedes han visto el comportamiento del robot en vivo, ¿ya? Pero, para mayor detalle, aquí también se encuentra detallado. Vamos a darle lectura a esta, ¿sí?, a esta definición y dice, el robot inicia con los LEDs en color azul, eso ya lo hemos visto. Y dice, esto indica que el robot está listo para iniciar su funcionamiento, ¿ya?
Dice, al presionar el pulsador, el robot inicia una cuenta regresiva de 5 segundos, parpadeando los LEDs y emitiendo sonidos cada segundo. Eso también ya lo hemos visto. Ahora dice, cuando el robot empieza a girar aleatoriamente hacia la derecha o hacia la izquierda, recuerden que el robot elige aleatoriamente si gira a la derecha o a la izquierda para buscar al oponente, ¿sí? Dice, si gira a la derecha, enciende el LED, perdón, si gira a la izquierda, enciende el LED izquierdo en color verde. Y si gira a la derecha, enciende el LED derecho en color verde. Eso también está indicando de forma visual cuál es la opción, cuál es la elección que tuvo en ese momento el robot para decidir si gira a la derecha o gira a la izquierda. ¿Ya? Ahora dice, cuando el robot detecta a su oponente, a una distancia menor de 10 centímetros, que en este caso vamos a trabajar esa distancia de 10 centímetros, ¿sí? Obviamente porque es más manejable, lo estamos trabajando encima de la mesa, ¿no? Hay todo un tema ahí. Entonces dice que lo embiste avanzando hacia adelante, encendiendo los LEDs en color rojo y emitiendo una secuencia de sonidos, ¿sí? Eso también ya lo hemos visto. Detecta embiste y no solo vemos que embiste, sino que también demuestra nos da el mensaje que está invistiendo. ¿Por qué? Porque enciende los LEDs en color rojo y se enciende una secuencia de sonido. Y se emite una secuencia de sonido. Y dice, finalmente, el proceso se repite indefinidamente. Claro, el robot constantemente va a estar buscando el oponente y cuando lo encuentre lo embiste. Y si el oponente ya no está, ¿qué hace el robot? El robot empieza otra vez a su estado de búsqueda. Y se encuentra otro objeto o el oponente, lo embiste otra vez y así se repite el ciclo una y otra y otra y otra vez. ¿Ya? Eso también es importante tener en cuenta porque lo vamos a programar. Listo, acto seguido viene la programación. ¿Ya? Acto seguido viene la programación. Entonces, ¿sí? Entonces, yo voy a pasar a explicar la programación, ¿sí? Voy a pasar a explicar la programación. Y antes de eso, también les voy a pedir otra vez si tienen alguna duda al respecto, ¿sí? Si tienen alguna duda acerca de lo que he explicado, ¿sí? Respecto a todos los detalles que hemos hablado acerca del sensor de ultrasonido, ¿sí? Todos los detalles. Entonces, eso también va a ser importante si tienen alguna duda antes de comenzar, ¿ya? Si no hay ninguna duda, también entonces empezamos con la descripción del código, ¿sí? Ahora, por favor, estamos pasando al tema más importante, que en este caso es la explicación del código, ¿sí? Primero, como les he comentado, lo primero que hemos hecho es explicar cuál es el funcionamiento paso por paso del robot. ¿Sí? Ya tenemos la idea. Y esa sería la forma en que ustedes tendrían que transmitir, o es una de las mejores formas de poder transmitir esta información a sus alumnos, ¿sí? Es muy importante que los chicos también entiendan, porque, ojo, en el tema de la presentación del proyecto final, los chicos tienen que dar una pequeña exposición que tiene como mínimo 1 minuto y como máximo 2 minutos, ¿sí? Como máximo, tienen que dar la explicación de su robot. ¿A qué me refiero? Que tienen que explicar cuáles son las partes que ellos consideran importantes. Por ejemplo, si ellos consideran o ustedes consideran que es importante hablar del microcontrolador, pues tendrán que ponerlo en esa presentación, ¿ya? Si es importante en este proyecto hablar del sensor de ultrasonido, pues también lo harán. Y si no creen que sea importante, pues lo obvian, ¿no? Esta presentación también tiene un puntaje. Nosotros vamos a tener y vamos a liberar también las bases, ¿sí? De estos concursos que vamos a trabajar, ¿ya? En las bases va a estar todo detallado acerca de cuál es el puntaje, cuánto vale esto, cuánto vale lo otro, ¿sí? Pero ya les voy adelantando que los chicos tienen que presentar una exposición. Ahora, esa exposición, pues obviamente, como el evento va a ser virtual, esa exposición tiene que ser un pequeño video, como les digo, de 1 minuto como mínimo y como máximo 2 minutos, de los chicos explicando la parte de el hardware de su robot, ¿sí? Si a ellos les parece interesante hablar respecto de los motores, pues lo tendrán que hacer o incluir en esa explicación, ¿ya? Perfecto. Ahora sí, procedemos entonces a trabajar con el código, ¿sí? Empezamos. Miren aquí, todos atentos, por favor, y empezamos. En primer lugar, vamos a la configuración, ¿sí? A la configuración. Y es justamente, la configuración se refiere a ¿qué? A poder incluir primero la librería LudioMax, que ya sabemos cuál es su uso y para qué sirve. Y en segundo lugar, incluir un listado de los actuadores y sensores que se va a trabajar en este proyecto, ¿sí? Entonces, si yo voy a
Entonces, si yo voy a comunicar estados de mi robot utilizando los LEDs, pues obviamente tengo que incluir los LEDs en esta lista. Y ahí están. Si voy a emitir y voy a dar un feedback auditivo respecto de esos estados de mi robot, pues obviamente también tendré que trabajarlo con el parlante, ¿ya? Si yo voy a querer que mi robot se mueva, pues obviamente voy a trabajar con motores. Y si yo voy a querer controlar el inicio del robot de la forma más sencilla, que en este caso es el pulsador, pues tendré que incluirlo. Y finalmente, si es el robot Sumo, pues obviamente voy a trabajar con el sensor de ultrasonido. ¿Se dan cuenta? Todo esto tiene una explicación, todo esto tiene un sentido. Ninguna línea de código se escribe al azar, eso no tiene sentido, ¿ya? Entonces, por favor, ya que estamos haciendo proyectos para justamente el tema de la presentación, es importante tomar en cuenta todo esto, ¿ya? Ahora, hay dos variables adicionales, ¿sí? Hay dos variables adicionales, que justamente una ya la conocemos, que es la variable de distancia en centímetros, que va a almacenar la lectura del sensor, es decir, el sensor ahí va a almacenar si es que ha detectado un objeto a una distancia específica, ¿ya? Pero hay una nueva, esta de acá, que es la variable de tipo de giro, ¿ya? Esa variable de tipo de giro, ¿sí? Esa variable de tipo de giro esa variable de tipo de giro, ¿sí? Esa variable de tipo de giro nos va a indicar si el robot ha decidido girar a la derecha o en sentido horario o girar a la izquierda o en sentido antihorario, justamente porque esa decisión la toma de forma aleatoria propiamente. ¿Ya? Entonces, esta segunda variable servirá para eso, para almacenar el tipo de giro. Obviamente, el tipo de giro, como ya vamos a ver, vamos a hablar del tipo de giro 1, si es que gira a la izquierda, o 2, si es que gira a la derecha, ¿sí? El número 1 será para la izquierda, el número 2 será para la derecha, ¿ya? O viceversa, vamos a ver cómo está programado, ¿sí? Perfecto, entonces hasta ahí. Por favor, entender claramente que cada línea de código tiene un sentido, una función, un objetivo y no se escribe al azar, ¿ya? Perfecto. Si hay alguna consulta hasta ahí, estamos atentos a sus preguntas que las hagan del chat, ¿sí? O si no, también pueden activar su micro y realizar esta consulta, ¿ya? A ver. A ver. Si no hay consultas respecto a esta primera parte del código, ¿sí? Esta primera parte. Pues, Disculpe, una pregunta. sí, adelante. ¿Podrías repetir por qué es importante? ¿Cuál es la función principal del parlante? Del parlante, ya, perfecto. Miren, eso es muy importante. Miren, todos los actuadores y sensores que tenemos listados aquí, LEDs, parlante, motores, pulsador, sensor ultrasonido, tienen un objetivo, ¿no? El objetivo del parlante es justamente transmitir el estado interno del robot. Ese mismo objetivo es de los LEDs. Los LEDs también transmiten, los LEDs y los parlantes, y el parlante, perdón, transmiten el estado interno actual del robot. ¿Qué significa? Si el robot está invistiendo, ¿sí? Si el robot está invistiendo, obviamente vamos a ver que el robot está invistiendo, lo vamos a ver embestir, ¿sí? Porque embestir significa que va a avanzar directamente o hacia el oponente, ¿sí? O hacia el objeto que haya detectado, ¿sí? Lo estamos viendo, pero estamos reforzando ese estado encendiendo los LEDs en color rojo. Ajá, ¿qué significa eso? Que el robot cuando embiste comunica, estoy embistiendo. ¿Y cómo comunica eso? El robot no habla. El robot no habla. Entonces, como no habla, una forma de indicar que está embistiendo es que enciende los LEDs en color rojo. Y segundo, además de encender los LEDs en color rojo, además de embestir al oponente o al objeto que ha encontrado, emite una secuencia de sonido. Esa secuencia de sonido la emite con el parlante y obviamente el objetivo de ese parlante está demostrando, está indicando cuál es el estado actual del robot, que es embestir. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra consulta, por favor? Obviamente todo lo que estoy explicando queda en video, ¿no? Entonces, es muy importante, esta clase es muy importante que la puedan repasar una o dos veces para que puedan entender todo el tema y tenerlo fresco y presente para el evento.
¿Ya? Perfecto. ¿Hay alguna consulta más al respecto de estos tres, de esta lista de inicialización de variables? ¿Habrá alguna consulta? ¿Todo claro? Perfecto. Seguimos avanzando. Ahora sí, llegó el momento de, miren, ya tenemos la parte de declaración de variables, ¿sí? Variables de componentes, sensores actuales y variables que nos van a ayudar a guardar datos, ¿sí? Estas son las de acá abajo. Ahora, miren, vamos a hablar de la configuración. En este caso, la configuración también ya la hemos visto durante toda esta capacitación, ¿sí? Y es muy sencilla en realidad. ¿Qué hacemos? Si voy a trabajar con un parlante, lo inicializo. Si voy a trabajar con LEDs, de igual manera. Si voy a trabajar con motores, también. Pulsador, de la misma forma. Ajá, ultrasonido, también. Pero además, tengo que indicar a qué puerto estoy conectando el sensor de ultrasonido. Como les he explicado, puede ser el 1, el 2, el 3 o el 4. ¿Sí? En este caso, tengo el sensor conectado al puerto 2. Eso tengo que expresarlo en el lenguaje de programación. ¿Cómo así, profesor? Fácil. Cuando yo pongo inicializar al sensor de ultrasonido, ¿sí? Indico a qué puerto está conectado, ¿sí? Esa es la única diferencia con el inicializar de todos los demás. Dense cuenta, el parlante tengo que indicar a qué puerto está conectado. No, porque el parlante no lo conecto a ningún puerto, ya está conectado directamente a la placa principal del robot, por eso no tengo que especificar. ¿Tengo que especificar que el pulsador está conectado a algún puerto? No, porque ya está ahí, ¿sí? De igual manera los LEDs no los he conectado a ningún puerto porque ya está ahí. Pero el sensor de ultrasonido sí necesito indicar a qué puerto lo estoy conectando, ¿sí? Es por eso que aquí indico que lo estoy conectando al puerto 2, ¿ya? Profesor, ¿y qué pasa si yo lo he conectado al 3? ¿Con este código mi robot va a funcionar? No, no va a funcionar porque si está conectado al 3, yo en el lenguaje de programación le tengo que decir, ya, lo he conectado al 3, ¿sí? Para que pueda funcionar. Eso es muy importante, por favor. Tomarlo en cuenta. Listo, miren, entonces, cuando el robot hace toda la inicialización de sus actuadores y de sus sensores, ¿qué hace cuando termina? Cuando termina, enciende los LEDs en color azul, ¿sí? Entonces, miren. El robot ha dicho, voy a trabajar con LEDs, con todos los actuadores, voy a trabajar con estas variables, y además las voy a inicializar, hace todo ese trabajo, y finalmente cuando termine el trabajo de hacer todo eso, ¿qué dice? Ya terminé. ¿Y cómo indica que ya terminó? Enciende los LEDs en color azul, ¿sí? Enciende los LEDs en color azul y ya indica que ya terminó de realizar todo ese proceso, ¿sí? En ese momento, en ese preciso momento, ya el robot empieza a trabajar con el ciclo principal del programa, ¿sí? Empieza a trabajar con el ciclo principal del programa. Y en este caso, recuerden, todo inicia cuando, ¿qué? Cuando alguien presiona el pulsador. Alguien presiona el pulsador y ¿qué sucede? El robot empieza a realizar su funcionamiento, ¿ya? El robot empieza a realizar su funcionamiento, ¿sí? Entonces, si el robot está esperando a que alguien presione el pulsador, yo tengo que consultar eso en el lenguaje de programación. ¿Cómo lo consulto? Ya lo hemos visto varias veces. ¿Con qué? Con la estructura condicional que justamente nos indica hacer consultas, ¿no? ¿Qué consulta voy a hacer con esta estructura condicional? Con este if. ¿Qué consulta voy a hacer? Si el pulsador está presionado. Si el pulsador está presionado, realizo todo lo que está acá adentro. Y si el pulsador no está presionado, pues en ese preciso momento no hago absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el pulsador no ha sido presionado, ¿sí? Todo lo que está dentro del if es todo el código, ¿sí? Es por eso que el robot no hace absolutamente nada si es que no presiono el pulsador, ¿sí? Y eso paso a paso también lo vamos a demostrar. Por ejemplo, miren, a ver, voy a encender el robot, ¿sí? Que ya tiene el programa cargado y miren, enciende sus LEDs. Ven que he hecho toda la configuración volando, lo he hecho súper rápido, ¿sí? Entonces, en ese momento, no está haciendo nada. ¿Por qué?
porque está esperando a que alguien presione su pulsador. Y está preguntando, ¿está presionando el pulsador? Pregunta el robot, ¿está presionado el pulsador? No. ¿Está presionado el pulsador? No. Y como no está presionado, no hace nada, ¿sí? Y vuelve a repetir, y vuelve a preguntar, y vuelve a preguntar, ¿está presionado? ¿Está presionado? ¿Está presionado? No. Entonces, como no está presionado, no hace nada. Ahora, acto seguido, miren. Si ya he presionado el pulsador, vamos a hacer un poquito más grande, ahí está. Si ya he presionado el pulsador, ¿sí? Significa que voy a realizar todo el código que está dentro de sus llaves, ¿sí? Es decir, todo lo que está aquí adentro. Si ya he presionado, lo primero que hago es emitir una secuencia de sonido, ¿sí? ¿Para qué? Para darle el feedback a la persona que ha presionado que realmente ha sido efectivo que ya está presionando el pulsador. Primero que hago, ¿sí? Por eso digo, usamos, ejecutamos o llamamos la función. ¿Qué función? Secuencia de sonido, ¿ya? Y le damos precisamente 150 milisegundos. Esto también es un tiempo que ustedes lo pueden estimar. Puede ser 100, puede ser 50, dependiendo, ¿ya? Pero en este caso le estamos dando 150. Y en ese momento, ¿qué viene? ¿Qué sigue? Sigue la cuenta regresiva. ¿Cuál es la cuenta regresiva, profesor? Esta misma, miren. Presiono, voy a presionar y miren, dense cuenta de qué es lo que va a pasar. Presiono y miren, empieza la cuenta regresiva. Pero antes de presionar, antes de realizar la cuenta regresiva, ¿qué ha hecho? Ha emitido esta secuencia de sonido. Esta secuencia de sonido. Aquí está. Justo, precisamente, después de presionar el pulsador, emito esta secuencia de sonido. Y ahí está. Escúchenla, miren. 1, 2 y 3, presiono y la secuencia de sonido. Y recién empieza a contar. ¿Ya? Profesor, ¿qué está haciendo? Lo estoy reiniciando. Recuerden que el pulsador que está al costado del microcontrolador sirve para reiniciar los programas, ¿sí? Otra vez, miren. ¿Sí? Y presiono y se reinicia a su estado inicial. Perfecto, seguimos entonces. Listo. Entonces, ¿qué significa eso, profesor? Significa que todo esto que está aquí, es la cuenta regresiva. Todo esto de aquí. Miren. Todo esto, desde lo que estoy marcando, es la cuenta regresiva, ¿sí? Esa es la cuenta regresiva. Y lo único que hace aquí es contar, ¿sí? Va a contar segundo tras segundo. ¿Cuántas veces? 5, porque lo que quiero es 5 segundos. Es por eso que acá está, ¿no? Va a contar de 0 a un número menor que 5. De 0, 1, 2, 3, 4 y realiza la acción. ¿Ah? Entonces, miren, cuando hace la cuenta regresiva, miren qué está haciendo. Miren qué hace. Atentos, ¿ya? Miren. ¿Se dan cuenta qué ha hecho? Otra vez. Dense cuenta. Cada vez que cuenta un segundo, ¿sí? Enciende los LEDs. ¿Se dan cuenta? Y no solamente enciende los LEDs, sino que también emite un sonido, ¿sí? Entonces, eso nos está indicando que está contando el robot. Imagínense que el robot no emitiera el parpadeo y tampoco emitiera el sonido. ¿Podríamos saber que está contando? No necesariamente, sería más complicado, ¿no? No podríamos saber si está contando. ¿Se dan cuenta? Y se han dado cuenta que el último segundo cambia el patrón del pitido, ¿no? Si el pitido era pi, 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 y el último hace pi, ¿sí? Otra vez, miren. Pi, 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 y el último, ¿se dan cuenta? Eso es lo que está realizando esta programación, ¿sí? Vamos a analizarla, ¿sí? ¿Qué dice? Dice lo siguiente, miren. Entonces, todo esto lo va a repetir 5 veces. Y dice, enciendo los LEDs ¿en qué color? En color azul, como han visto. Y en ese preciso momento emito el sonido, ¿sí? Estoy tocando la nota 2/6. Ustedes pueden elegir la nota que ustedes quieran, ¿ya? Y este sonido y este encendido de LED lo voy a trabajar durante 50 milisegundos. Pero, profesor, usted dijo que va a trabajar, cada parpadeo demora 1 segundo. Claro,
Por eso miren, ¿ah? Y un segundo es 1000 milisegundos, ¿ah? Entonces, enciendo los LEDs, toco el parlante y mantengo el estado durante 50 milisegundos, ¿ya? Y el resto de tiempo, ¿qué hago? El resto de tiempo, apago los LEDs, apago el parlante y espero el resto. Si empecé con 50 milisegundos, ¿cuánto le falta para llegar a un segundo? 950. ¿Por qué? Porque recuerden que 1000 milisegundos es un segundo. Ahí está clarísimo, ¿sí? Ahí está clarísimo. Pero, ajá, profesor, acá hay algo interesante. Recuerdan que el último pitido, ¿sí? Se dan cuenta que el último pitido suena más tiempo y los LEDs se encienden más tiempo también. Aquí está. Acá pregunta. Si el último pitido, si estamos en el último pitido, lo que es lo mismo la cuarta iteración, porque esto va a iterar de 0 a 4, 0 sería la primera, 1 sería la segunda, 2 sería la tercera, 3 sería la cuarta y 4 sería la quinta. Es por eso que si estamos en la cuarta iteración, es decir, en el quinto segundo, ¿qué hacemos? Otra vez encendemos los LEDs en color azul, cambiamos la nota, miren, en este caso estaba tocando 2/6 para los pi, 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 pero para el último ya no tocamos 2/6, para distinguirlo, tocamos fa 6. Por eso, noten que es diferente el sonido, miren, una vez más. Pi, 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 y miren ahora. ¿Se dan cuenta? Es diferente, ¿sí? Eso también, hasta ese detalle podemos llegar para que el robot nos dé esos mensajes, ¿ya? Y en ese segundo, en ese momento, cuando ya estoy en el último segundo, ¿sí? Toco, enciendo en color azul, toco, y ahora me demoro, ¿cuánto? 1000 milisegundos. ¿Se dan cuenta? O sea, un segundo. Y después apago el parlante, ¿sí? Apago el parlante. Y listo. Esto de aquí es la cuenta regresiva, ¿ya? Muy bien, una vez más. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí está, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna consulta hasta ahí, por favor? ¿Alguna consulta hasta ahí? Está claro, ¿no? Está claro. Perfecto. Listo. Vamos a revisar si hay alguna consulta aquí en la sesión, en el chat. No, no hay ninguna consulta. Perfecto. Listo. Ahora, ¿qué dice? Nos hacen una consulta. El robot debe avanzar hacia adelante. A ver, alguien que le responda, por favor, a nuestro compañero. Ah, ya, dice, el robot debe avanzar hacia adelante cuando toque el objetivo. No, no, y eso lo hemos demostrado. No avanza cuando lo toca. ¿Ya? Y, por favor, hagamos consultas respecto de lo que estoy explicando. Estoy consultándole si tiene alguna duda respecto de la cuenta regresiva. Todavía no hemos llegado al tema de que avanza, que retrocede, ¿sí? Todavía no hemos llegado a ese punto, ¿ya? En su momento lo vamos a resolver, ¿ya? Listo. Seguimos avanzando. ¿Hay alguna consulta respecto de la cuenta regresiva? No. Ya, perfecto. Ahora sí, seguimos avanzando. Miren, entonces lo que sigue es justamente que cuando termina la cuenta regresiva, el robot empieza a moverse. Antes de la cuenta regresiva se mueve. A ver, miren. Antes de la cuenta se mueve. No, está estático. Ahí está estático. Ahora, para enfocar la consulta que nos ha hecho el compañero, otra vez voy a demostrar, solamente para que quede claro, ¿sí? Miren, el robot está esperando, ¿sí? Y empieza a girar, ya, empieza a girar. Ya está. Es solamente cuando detecta el objeto es que avanza,
¿Ya? ¿Sí? Perfecto. Ahora, por lo tanto, pregunta. ¿El robot, cuando detecta el objetivo, avanza o retrocede? El robot, cuando detecta el objetivo, avanza o retrocede. Pues avanza, ¿sí? Avanza, ¿ya? Avanza. Listo, seguimos. Pero se han dado cuenta que lo primero que ha hecho después de la cuenta regresiva es empezar a girar, ¿sí? Pero justamente lo primero que hace es, en un ciclo que se repite una y otra y otra y otra vez, que es este de acá, este ciclo mientras, ¿sí? Recuerden que hemos trabajado también esa estructura, esta estructura repetitiva, ¿sí? Que es el while, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Cada vez que mientras la condición que esté acá adentro sea verdadera o sea válida, se va a ejecutar todo lo que está acá adentro. En este caso, esta condición que es true es verdadero, y verdadero siempre va a ser verdadero, entonces se va a repetir esto indefinidamente, ¿ya? Y lo primero que va a hacer es, el robot va a calcular la distancia, ¿sí? Calcula la distancia de que tiene enfrente, hacia un objeto que tiene enfrente, ¿sí? Esa distancia siempre la va a calcular, ¿ya? Ahora, esa distancia, ¿dónde la almacena? En la variable distancia centímetros, ¿ya? En la variable distancia centímetros. Ahora, una vez que almacena esa variable en distancia centímetros, lo que procede es que tiene que procesar esa data que acaba de obtener. Y pregunta, si la distancia es mayor que cero, ¿qué significa que la distancia sea mayor que cero? Que sea una distancia válida, ¿ya? Eso significa que no podemos trabajar con distancias negativas ni con cosas por el estilo. Entonces, esta condición está indicando de que la distancia sea válida. Y además de que la distancia sea válida, si la distancia es menor que 10 centímetros, es decir, si ha encontrado un objeto a una distancia menor de 10 centímetros, va a realizar lo siguiente. ¿Qué realiza? Lo primero que hace es emitir una secuencia de sonido, ¿sí? Y lo segundo es encender los LEDs en color rojo, y lo tercero es avanzar los motores a una potencia específica. La potencia también depende de ustedes, ¿sí? Nosotros estamos poniendo aquí una potencia con la que nosotros podemos hacer el ejemplo y mostrarles, y que no se salga de la mesa el robot, que no se caiga, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Ahora que los chicos y ustedes van a desbloquear sus robots, eso va a ser muy importante porque se puede caer de la mesa. Si yo le pongo acá 255, pues el robot va a volar y se va a caer, ¿no? Ni siquiera lo vamos a poder atrapar, ¿ya? Entonces, es importante 90 para lo que estamos trabajando ahora, ¿sí? Y después, el tema de configurar esa potencia ya depende del proyecto que van a realizar, ¿ya? Y acto seguido, miren, acto seguido, cuando está avanzando, justo cuando está avanzando, ¿sí? Realiza la selección del tipo de giro, ¿sí? Cuando está avanzando ahí, ya el robot decide, justamente cuando está avanzando, ya decide en qué sentido va a girar una vez que el objeto desaparezca, ¿sí? Y acá utiliza la función random. Random en la traducción al español o al castellano, perdón, sería aleatorio, ¿sí? Y va a trabajar un número aleatorio que está entre 1 y 3, ¿sí? Sin incluir el último número. En este caso, si voy a trabajar de 1 a 3, ¿qué número no va a incluir? El 3, ¿sí? Entonces, esto me va a devolver o 1, o el número 1, o el número 2. Número 1 será giro a la derecha y número 2 será giro a la izquierda, ¿ya? Y listo. Y en ese preciso momento le damos un delay de 100 milisegundos. ¿Y eso qué indica? Indica que el robot va a avanzar por lo menos 100 milisegundos, ¿sí? Es decir, este punto es clave, ¿ah? Es decir, el robot va a avanzar durante 100 milisegundos, ¿sí? Nada más que 100 milisegundos. Si ahí le pongo, por ejemplo, que avance por 500 milisegundos, el robot va a avanzar por medio segundo. Si yo le pongo que avance o un delay de 1000, el robot va a avanzar por un segundo, ¿ya? Eso le está dando precisión al
al proceso de embestir, ¿ya? 100 milisegundos, nosotros hemos calculado que se comporta de una forma muy buena, ¿sí? Si ustedes le ponen 100 milisegundos, si le ponen 1000, ¿qué es lo que va a hacer el robot? Miren, les voy a demostrar, perdón. Si le ponen ahí un delay de 1000, ¿sí? El robot detecta el objeto y por más que yo lo saque, el robot ya lo detectó y va a avanzar durante un segundo a pesar de que el objeto ya no esté delante de él, va a avanzar durante un segundo. Si yo le pusiera 5000, el robot avanzaría durante 5 segundos. ¿Qué significa? Que si detecta y se va el objeto, ¿sí? El robot va a seguir avanzando durante 5 segundos. Y eso no es muy bueno, porque si el robot está avanzando durante 5 segundos, sin que el objeto ya esté aquí, primero lo detectó, el objeto se mueve, el oponente se movió, pero el robot va a avanzar durante 5 segundos, pues lo más probable es que avance y se salga del círculo donde tiene que estar. Se sale y perdió. ¿Se dan cuenta? Es por eso que la elección de este tiempo en milisegundos es el tiempo que avanza el robot, ¿sí? Tiene que ser calibrada por ustedes también, ¿ya? Tiene que calibrar. Así como la distancia que está acá, que es menor de 10 centímetros, ¿sí? De la misma manera se tiene que calibrar, ¿sí? Entonces yo ya les estoy dando, prácticamente les estoy indicando qué partes ustedes tienen que configurar, pero no lo pueden configurar a ciegas, tienen que probar, ¿ya? Tienen que probar. Otro tema que tienen que probar es que, por ejemplo, en mi caso, el robot está avanzando a 90, ¿sí? Ustedes pueden probar, de repente, si a 90 avanza despacito, le darán pues más, ¿no? Le darán 100, 150, 200, dependiendo, ¿sí? Perfecto. Entonces, recuerden, si la distancia es válida y además es menor que 10, ¿qué hace? El robot embiste. Profesor, ¿cuál es el código para embestir? Todo esto, ¿sí? Todo esto. Además, también es importante que al lado de cada línea está la explicación de esa línea, ¿sí? Ahora, miren, si la distancia es mayor y es válida y es mayor que 10, embiste. Pero si no, es decir, en este caso, else, si no, ¿qué hace? Si el oponente no está en rango de detección, es decir, que si la cajita o no hay nada enfrente de él, ¿qué va a hacer el robot? ¿Qué es lo que hace si no hay nada? Miren. Si no hay nada, ¿qué es lo que hace el robot? Miren. Si no hay nada, ¿qué hace? Gira. ¿Sí? Gira. Y decide el sentido de giro, ¿sí? Decide el sentido de giro justo después de investir. Miren, si la caja la pongo acá, miren, no la detecta. ¿Por qué? Porque no está en el rango. ¿Y qué hace el robot? Gira. Pero si yo la pongo dentro del rango, va a girar. ¿Sí? Miren. ¿Sí? Acá. Y ahí detectó la computadora. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que está haciendo ahí el robot es, si no detecta, ¿qué hace? Gira, ¿sí? Y eso es lo que está realizando esta parte del código, ¿sí? Y pregunta, acá está girando. Ahora dice, pregunta, si el tipo de giro es 1, es decir, que si decidió girar a la derecha, si le salió el 1, ¿qué va a hacer? No, perdón, acá está, si gira 1, gira a la izquierda. Este comentario está al revés, ¿no? Este debería decir si el giro es a la derecha, no. Si es 1, gira a la izquierda. Y gira a la izquierda a una potencia de 50. Miren, es importante eso. Si acá estoy girando a 90, siempre el giro, si estoy avanzando a 90, siempre el giro va a ser menor, ¿sí? Porque el giro no puede ser tan rápido como embestir, ¿ya? Eso también es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el giro es muy rápido, miren, si el giro es muy rápido, por más que el objeto esté aquí y el robot esté girando muy rápido, no lo va a detectar. Eso también tienen que probar, ¿ya? Pero si gira a una velocidad moderada, ahí sí lo va a encontrar y después lo va a investigar, ¿ya? Eso también es importante. Ese es otro punto que ustedes tienen que configurar. La velocidad del giro, ¿ya? La velocidad del giro, eso también tienen que configurar ustedes. Ojo, ya les estoy dando varias pistas para que puedan realizar el proyecto final, ¿ya? Ojo, y eso también está grabado, ¿ya? Así que
Ya verán ustedes cómo lo trabaja. Ahora, miren, recuerden que si por ejemplo el robot gira a la derecha, miren, ahí para que lo vean. Si el robot gira a la derecha, mira, enciende su LED derecho y el otro lo apaga, ¿sí? Y si gira a la izquierda, enciende su LED izquierdo y el otro lo apaga. ¿Ya? Y acá está, miren. Ahí está. Si gira a la izquierda, enciende el izquierdo en verde. Ahí está, encender izquierdo. Y el derecho lo apaga. ¿Ya? Y ahora, en caso contrario, si el giro, que acá no salió 1, sino salió 2, si esto salió 2, ¿qué pasa? Es giro a la derecha, ¿sí? Y entonces el robot empieza a girar a la derecha, ¿sí? Y si es giro a la derecha, el izquierdo que estaba encendido lo apaga y el derecho que estaba apagado lo enciende y el robot gira a la derecha y vemos que el LED está encendido, el LED derecho. ¿Qué más? ¿Eso es todo, profesor? Sí, eso es todo. ¿Ah? ¿Pero qué falta? Ajá, falta la secuencia de sonido. Aquí está la función secuencia de sonido 1. ¿Qué está haciendo? Fácil, lo único que está haciendo es tocar la nota 2.5, 2.6 y 2.7 en secuencia, esas tres notas en secuencia. Pero ¿cada cuánto tiempo las toca? Fácil. Toca la nota 2.5 durante 20 milisegundos, súper rápido, ¿sí? Y después apaga el parlante y después vuelve a tocar la nota 2.6 durante un tiempo corto que también es 20 y finalmente la nota 2.7 también la toca con 20, ¿sí? Perfecto. Ese es la función secuencia sonido, ¿ya? Listo. Entonces, por favor, este código, yo sé que a la primera impresión ustedes lo han visto, la primera vez que lo vean, no necesariamente lo van a entender al 100%. Tienen que revisarlo, ¿sí? Tienen que revisarlo, estudiarlo y entenderlo, ¿ya? Además van a tener el video y con este video va a ser de mucha ayuda, ¿ya? Otro tema también de las clases virtuales es que se graban, ¿no? Y eso no las tenemos en las clases presenciales, entonces es una ventaja también, ¿sí? Es una ventaja que ustedes pueden tener en esta sesión y la pueden revisar en un video, ¿ya? Listo. Entonces hasta ahí ya está completado, ¿sí? ¿Cuál es lo siguiente? Lo siguiente es, obviamente, ¿qué? ¿Qué es lo siguiente? Que ustedes puedan, en primer lugar, obtener este programa descargándolo, ¿sí? Hay que descargar este programa. ¿De dónde lo descargo, profesor? Pues obviamente de la carpeta de Google Drive, cuyo link ya les hemos enviado al grupo de WhatsApp. Al grupo de WhatsApp. Entonces, por favor, voy a esperar a que ustedes descarguen, ¿sí? Y obviamente les voy a volver a hacer la ejemplificación de cómo descargar, ¿ya? De cómo descargar. En realidad, cómo descargar es muy sencillo, ¿sí? Perfecto, entonces para descargar, ¿dónde voy? Para descargar, ustedes deberían entrar al link de la carpeta que les he dicho, ¿sí? Al link de la carpeta que les he dicho que está en el grupo de WhatsApp y los va a llevar directamente al internet, a la carpetita que dice Secundaria 2020, ¿sí? Luego, dentro de Secundaria 2020, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar dos carpetas. ¿Cuál es la primera carpeta? Guías, PDF y programas y la segunda instaladores. Entramos a guías, PDF y programas. Listo. Una vez que ya encontré ingresé a las carpetas, ¿voy a cuál? A la que dice Secundaria 2020 clase 11, porque es la clase del día de hoy. Y en ese momento, ¿qué hacen? Miren, presten atención, clic derecho y descargar. Presiono y me dice ahí preparando la descarga, ¿sí? Y cuando diga ya cuando termine de preparar, automáticamente aquí en esta esquina inferior izquierda empezará a descargar. Y ahí está, ¿sí? Descarga preparada y ahí está la carpeta. Profesor, ¿cómo hago para ubicar esta carpeta en mi computadora? Fácil. Presiono el botón que dice ahí y voy a mostrar carpeta, ¿sí? Y me abre directamente el archivo que he descargado, ¿sí? Que es este de aquí, ¿ya? Entonces, ya que lo he descargado, este archivo está en formato comprimido, está comprimido. ¿Cómo sé que está comprimido? Porque no es una carpeta, pues, ¿no? Esta es una carpeta. A ver, esta es una carpeta, esta es una carpeta, esta es una carpeta, pero esta no es una carpeta, es un archivo comprimido, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer
acto seguido es descomprimirlo. Y eso, como les digo, pertenece al uso básico de la computadora, ¿sí? Entonces, ustedes, dependiendo del programa que tienen para descomprimir, descomprimirán la carpeta. Yo le hago clic derecho, tengo el programa WinRAR, que es el más popular, y presiono aquí. Y ya está. Y me aparece la carpeta, ¿dónde? Aquí arriba. ¿Por qué me aparece arriba? Porque yo tengo ordenado esta carpeta, este directorio de descargas por fecha. Ahí está ordenado por fecha. ¿Sí? Por eso aparece arriba. Entonces yo hago doble clic acá y me aparece la carpetita. Secundaria 2020 clase 11. Entro ahí y ¿qué tengo? Tengo el PDF que se los he enviado también por el grupo de WhatsApp y además tenemos la carpeta que dice programas y programa 1. Y ahí está. Acto seguido, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer lo siguiente. Esto lo voy a cerrar. Sí. Y le doy doble clic acá, ¿sí? Y le doy doble clic y va a abrir el programa de Arduino IDE, ¿sí? Dependiendo de la velocidad de su computadora, pues lo abrirá rápido, o sea, demorar un poquito más. La cosa es que ya está abierto. Y aquí está el programa. Está todo el programa que hemos explicado, absolutamente todo. ¿Ya? Listo. Y todo está con comentarios, o sea, tienen el video, tienen el programa, tienen todo, ¿sí? Tienen todo. Ahora, acto seguido. Profesor, quiero trabajar este programa que está aquí en mi computadora, ¿dónde quiero pasarlo? Aquí al robot, ¿ya? Aquí al robot. ¿Dónde específicamente? A su microcontrolador, ¿sí? Para eso ya sabemos que tenemos que usar el cable USB, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es conectar el robot. ¿Cómo lo conecto, profesor? Ya sabemos, ya sabemos. Aquí están el cable USB, ¿no es cierto? La punta pequeña, que es el mini, conocido como mini USB, ¿va dónde? Va en el microcontrolador, ¿sí? Ahí. Listo. ¿Y la segunda dónde va, profesor? A la computadora. Listo. Listo. Ahora sí, ya lo tengo ahí. Acto seguido, ¿qué tengo que hacer? Fácil. Lo que sigue... A ver, permítanme. Lo que sigue es... Aquí en herramientas, seleccionar Arduino 1, ¿sí? En herramientas, seleccionar Arduino 1. ¿Y por qué no me sale Arduino 1? Vamos a ver. A ver, permítanme un segundito. Vamos a desconectar. Ya está. Ahora sí me debería salir aquí en herramientas. Ahí está. Arduino 1 y el puerto COM3. En mi caso es puerto COM3. En su caso puede ser 5, 6, 7, yo ya lo sabe. Y finalmente, como ya tengo el programa aquí, lo subo. Veo un mensaje que dice acá, compilando programa. Está verificando. Después voy a ver un mensaje que dice subiendo. Ahí está, subiendo. Y finalmente tendré un mensaje que dice subido. Cuando dice subido, ya está el programa dentro del microcontrolador. ¿Dónde, profesor? Ya llegó aquí. ¿Dónde, profesor? Ya está aquí. Y acto seguido, ¿qué debo hacer? Ahora sí, desconecto. Y el robot ya está listo para iniciar su procesamiento. Ahí está. ¿Sí? Y si detecta un objeto, ¿qué va a hacer, profesor? Lo voy a investigar. Me detectó a mí. Detectó el trípode de la cámara. Me lo movió. Ya bueno. Entonces se dan cuenta. Es el trípode. Vamos a mover. Entonces se dan cuenta. ¿Qué está haciendo? Está realizando el proceso para el cual fue programado. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Subir el programa y presentar un video, una evidencia de cómo está funcionando su robot. Ojo, ojo, si no hemos desbloqueado nuestro robot, si no hemos traído para desbloquearlo, no necesariamente va a funcionar de la manera que hemos previsto, ¿ya? Entonces, ya deberían
venir, y los horarios ya los hemos entregado desde hace varias semanas atrás, entonces los esperamos con todo gusto para realizar el desbloqueo. Recuerden que el desbloqueo solamente tienen que venir una vez, esperan de 15 a 20 minutos, se les entrega la placa y listo, nada más. ¿Ah? Perfecto, entonces, siendo las 7:41, si no hay ninguna consulta respecto de este procesamiento, de lo que hemos trabajado, del código, de la guía en PDF, ¿sí? El momento es recibir sus consultas y además trabajar subiendo el programa y haciendo la demostración, ¿no? A ver, ahora sí, empezamos a responder las preguntas. Un compañero nos hizo la consulta. ¿El robot debe avanzar hacia adelante? Primera pregunta, sí, el robot debe avanzar hacia adelante. Dice, el mío retrocede, ¿sí? El mío retrocede. En este caso, ¿por qué está retrocediendo? Porque la configuración de los motores, miren acá, les voy a mostrar. Miren, aquí. Yo tengo dos motores, ¿sí o no? El izquierdo y el derecho. El motor izquierdo y el motor derecho, ¿ya? El izquierdo será este y el derecho será este. Si yo miro aquí los cables, ¿sí? Miro los cables. El motor izquierdo, es decir, el cable del motor izquierdo, que es este de aquí, le hago el seguimiento, es este de acá. El motor izquierdo tiene que estar conectado al puerto M1. Ahí, si ustedes miran, al lado de este puerto dice M1. Ahí tiene que estar el izquierdo. Y el derecho, profesor, ya, le hago el seguimiento al derecho, y el derecho tiene que estar conectado, ¿dónde? Al M2, ¿sí? Que sería ahí. Y ya está. Así, de esa forma, si yo le pongo avanzar, el robot avanza. Pero si yo le pongo avanzar y esto está invertido, pues lo que va a hacer es retroceder. ¿Ya? Perfecto. Siguiente pregunta. Nos dice, motores avanzar 90. Este 90 tiene unidad de medida. Ejemplo, kilómetro por hora. Y 2, ¿cuánta es la velocidad máxima que le podemos poner? Excelente pregunta. Miren, en realidad, esos parámetros, en realidad tienen una explicación un poco más compleja que eso, ¿ya? Voy a tratar de responderle, ¿sí? Espero que podamos entender esta idea, ¿sí? Miren, acá está. Si yo, por ejemplo, le pongo al motor avanzar 90, ¿sí? Lo que estoy configurando ahí, en realidad, no es velocidad directamente. Lo que estoy configurando ahí es voltaje. Ah, ¿es voltaje, profesor? Sí, es voltaje, ¿ya? Y resulta que estos motores trabajan de 0 voltios a 5 voltios, ¿ya? Trabajan de 0 voltios a 5 voltios. ¿Qué significa eso, profesor? Significa que si yo le pongo acá 0, motores, punto, avanzar 0, a ver, lo voy a hacer un poquito más grande para que todos vean. Ahí está. Si yo le doy acá 0, le estoy entregando voltaje 0. Y si yo le entrego voltaje 0 al motor, ¿qué hace? Se detiene, ¿ya? Se detiene. Pero si yo le entrego voltaje de 5 voltios, ¿qué hago, profesor? Le pongo aquí 5 voltios. No le pongo 5 voltios, ¿no? 5 voltios significa un número, que es 255. ¿Sí? 255. ¿Sí? Si yo le doy 255, significa que le estoy entregando todo el voltaje, que en este caso sería 5 voltios, ¿ya? Entonces, para responder a la pregunta del compañero, no es velocidad, no es kilómetros por hora, es voltaje, ¿ya? Es voltaje. Ahora, ese voltaje se traduce, dependiendo del motorcito, a RPMs. ¿Qué son RPMs? Son revoluciones por minuto, ¿ya? Son revoluciones por minuto. Entonces, el robot, si yo le doy a 0, se detiene y por lo tanto no gira a 0 revoluciones por minuto. Si yo le doy 255, el motor girará a las máximas revoluciones por minuto, ¿sí? Esas revoluciones por minuto dependen del tipo de motor, ¿ya? Depende del tipo de motor.
Entonces, justamente para explicar este tema a los chicos, nosotros simplemente les decimos potencia, ¿ya? La potencia cero significa que el robot, perdón, el motor no se mueve. Y la potencia 255 significa que el motor se mueve a su máximas revoluciones por minuto, ¿ya? Y finalmente nosotros podemos decidir aquí, ¿sí? Decidir aquí si trabajo a la mitad de la potencia, vendría a ser la mitad de 255, bueno, trabajando con números enteros, podría ser 127. Esa es la mitad, ¿no? La cuarta parte sería la mitad de eso, ¿no? Las tres cuartas partes sería un cuarto de eso, ¿no? Entonces, así se trabaja el tema, no trabajamos específicamente a velocidades, ¿sí? Trabajar con velocidades es un poquito más complejo, ¿sí? Entonces, para poder enfocar esto de forma más didáctica, trabajamos de esa forma, ¿sí? 90. Ahora, ojo, también, los motores, si yo le pongo, en algunos de sus motores, si yo le pongo acá, no sé, 60, ¿sí? De repente ni se mueve. ¿Por qué? Porque está recibiendo un voltaje muy pequeñito y no es suficiente para que el robot, con todo el peso que tiene acá encima, que significa la placa, el acrílico, los propios motores, las ruedas, la rampa, todo, no es suficiente para que el motorcito empiece a girar. Entonces, ustedes tienen que buscar también ese número. Si, por ejemplo, empiezan a probar con 10 se mueve, no. Con 20 se mueve, tampoco. Con 30 se mueve, tampoco. Con 40, tampoco. Con 50, empieza a moverse el robot con 50. Entonces, nos damos cuenta que con 50 de potencia prácticamente el robot ha roto la inercia de estar detenido y ha empezado a girar, ¿ya? Entonces, hasta ahí podemos llegar con el alcance de decir, explicar cuál es la potencia del motor. No hay velocidad tampoco y los RPMs, como le digo, son muy variables, ¿ya? Ahora, ojo, también depende, este voltaje también depende de la carga de la batería, ¿sí? La batería trata de dar los 5 voltios, ¿sí? La batería trata de dar los 5 voltios como máximo, pero tiene que estar bien cargada, ¿sí? Así como una pila se descarga ya no es lo mismo, ¿no? Entonces tiene que mantener siempre una carga específica con el robot, ¿sí? Entonces, por favor, a ver,
Listo. Entonces, si no hay ninguna consulta adicional, ¿sí? Estamos esperando, por favor, las evidencias. Todavía nadie ha enviado ninguna evidencia. A ver, por favor. La evidencia, como les digo, es subir el programa y empezar, subir el programa y empezar a grabar un video de 5 segundos, 6 segundos, dependiendo de ustedes, y, probar que funciona su robot, ¿sí? Perfecto. ¿Alguna consulta más adicional? ¿Sí? Ya nos quedan 10 minutos. Por favor, en estos 10 minutos tienen que empezar a presentar sus evidencias, por favor. Si no hay una consulta adicional, ¿no? Perfecto. Entonces, les voy comentando, mientras esperamos las evidencias, ¿sí? Les voy comentando lo siguiente. Uno de los objetivos, ya los voy adelantando, uno de los objetivos de esta capacitación es que ustedes puedan transmitirle toda esta información a los chicos, ¿no? A sus estudiantes. Entonces, en el momento del evento, sí, en el momento del evento, los chicos tienen que exponer el robot, ¿sí? O sea, tienen que explicar lo que buenamente ustedes y ellos vean que es de valor explicar en 1 minuto como mínimo o máximo 2 minutos los componentes electrónicos del robot, ya sea componentes de la placa, sensores, motores, y hasta también está permitido hablar acerca de la estructura mecánica, que es el acrílico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese pequeño video de 1 minuto como mínimo y máximo 2, ¿sí? Lo tienen que presentar eso es lo que va a ser evaluado en primer momento. Y después, una vez de que se ha evaluado eso, se va a evaluar también el desempeño del robot en la ejecución del proyecto, ¿sí? Como les digo, el proyecto va a utilizar esta programación, pero en un contexto diferente. Ya la vamos a transmitir, como les estoy explicando, un video de qué se va a tratar esa competencia, ¿sí? Perfecto, a ver, vamos a ver, creo que ya hemos recibido la primera evidencia. Vamos a ver. A ver. Excelente. Entonces, miren, en esa primera evidencia que nos han enviado, ¿sí? Recuerden que ustedes, excelente, está muy bien. Pero recuerden enviar también con nombre, ¿no? Porque eso todas las evidencias se registran, ¿ah? Por si acaso. Entonces, en este caso, con los motores desbloqueados, ¿sí? Ustedes pueden llegar hasta 255 de potencia con los motores, ¿sí? Entonces, tienen que tratar de utilizar todo ese rango y probar y elegir cuál es el mejor rango dependiendo de las características del concurso, ¿ya? A ver, veamos, por favor. Ya, excelente. Ya, aquí un compañero ha enviado también otra evidencia, pero ha utilizado su propio celular como objeto, ¿no? Ya, excelente, muy bien, me parece excelente. Y otro tema también, estimados docentes, y que obviamente eso también nos han pedido directamente, es un pedido directo de UGEL, ¿sí? Es que los robots, ¿sí? Los chicos los tienen que personalizar. ¿En qué sentido tienen que personalizarlos? Tienen que darle algún distintivo, ¿sí? Algún distintivo. Obviamente también ese distintivo va a depender de la competencia, ¿no? ¿A qué me refiero con distintivo? Por ejemplo, en la parte de la rampa, ¿sí? En esta parte de la rampa también tendrían que ponerle algún material como cartulina, algún sticker, algo que lo pueda distinguir al robot y que no se vea exactamente igual como está aquí, ¿sí? Algunos le ponen una banderita, le ponen digamos, de su equipo de fútbol preferido, le ponen algún distintivo respectivo del colegio que hace alusión que este robot está representando a su colegio. Y lo más importante es que todos los robots tienen que tener un nombre,
¿ya? Y el nombre también tiene que ser distintivo relacionado con el concurso, ¿ya? Entonces, todos esos detalles también lo vamos a trabajar, ¿sí? También el detalle es el escenario donde se va a llevar a cabo la competencia, ¿sí? Es un escenario súper sencillo, pero que los chicos tienen que personalizar también, ¿ya? Eso también está, ya les voy adelantando, pero en el video y en las bases que va a salir, que se van a publicar, va a estar todo ahí especificado, ¿ya? Listo, entonces, ya faltando 3 minutos, por favor, somos 15 en esta sesión y yo debería obtener o recibir 15 videos diferentes de cada uno de ustedes con nombre, por favor, porque eso también está registrado con la asistencia que ustedes trabajan, ¿no? El link de asistencia. No se olviden también de poner su asistencia en el link de asistencia. ¿Sí? A ver, tenemos 1, 2, 3, 4. 4 nada más. Cuatro evidencias, ¿ya? Nos faltan bastantes, ¿ah? Por favor, traten de enviar la evidencia lo más pronto posible, ¿sí? Y felicitaciones a los que ya han enviado. Muy bien, voy a seguir revisando. Ya. Ya, por ejemplo, veo por ahí algunas evidencias, ¿sí? De que los robots se están moviendo muy lento, ¿ya? Miren cómo se está moviendo este robot, ya para terminar, ¿sí? El robot no puede moverse tan lento como lo están poniendo ustedes ahí, ¿ya? Tiene que moverse bien, ¿sí? Tiene que moverse bien, a una velocidad moderada, ¿sí? Ahí no se está moviendo lento. Algunos han enviado una evidencia que se mueve muy lento, ¿ya? Y por eso les digo, ¿no? Si usted le ha puesto 90 y se mueve lento, súbanle a 150, 200, dependiendo, pruebe. El robot tiene que moverse dinámicamente, de esta forma, así. Y cuando en vista, más todavía. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Tiene que moverse bien, ¿ya? Tiene que moverse bien. Listo, y recuerden que para detener el robot, ¿lo apago? No, no lo apago. Presiono el botoncito de aquí, miren, el pulsador, que ese es el reset que está en el microcontrolador. Miren, 1, 2 y 3 lo voy a presionar y miren, se reinicia. ¿Ya? Eso también hay que explicarle a los chicos en su momento. ¿Ya? Listo, entonces seguimos, por favor, seguimos esperando las evidencias, ¿sí? Seguimos esperando las evidencias, deberíamos tener 15 como mínimo. Claro, nos indican ahí que falta desbloquear, por favor, es importantísimo poder desbloquear. Listo, hasta aquí hemos dado damos fin a esta sesión. Recuerden que la próxima ya vamos a trabajar con el tema de el infrarrojo, va a ser un tema más interesante y le vamos a agregar más funcionalidad a este proyecto de Robot Sumo, ¿sí? Y por favor, siempre me despido de la siguiente forma. Muchas gracias por su tiempo. Recuerden que el tiempo es lo más valioso que tenemos. El tiempo definitivamente no se recupera. Entonces, nosotros preparamos de la mejor forma para brindarles la mejor capacitación posible y que sea de provecho para ustedes y, obviamente, de provecho para los chicos, ¿sí? Para sus estudiantes. Muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Recuerden enviar sus evidencias. Hasta luego.